transcurrido. En el sistema internacional se mide en metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Eso es para el sistema internacional, que es lo que se maneja acá en nuestro país normalmente, ¿verdad? Y pues, si ustedes miran la velocidad de un carro, pues sí está en kilómetros por hora o en millas por hora, pero pues eso no importa porque usted y yo, pues creo que estamos relacionados con las conversiones, entonces si tenemos metros, lo pasamos a kilómetros, si tenemos segundos, si lo queremos en horas, lo pasamos a horas, eso es indiferente, ¿verdad? Se distingue entre velocidad media y la velocidad instantánea. Eso es dentro del programa que tienen de estudio para física, ahí dice que usted tiene que aprender o digamos así, definir la diferencia entre la velocidad media y la velocidad instantánea, o sea, tener el concepto claro de cada una de las dos cosas. La velocidad media es el desplazamiento dividido por el tiempo empleado, ¿de acuerdo? Hay un desplazamiento que yo hice, ¿verdad? Y ya sabemos que el desplazamiento es la posición final menos la inicial. Eso lo divido dentro de un intervalo de tiempo que me van a dar o que yo a través de una gráfica tal vez lo voy a ver. Entonces, ahí voy a tener la velocidad media. Abajo dice, en otras palabras, es el promedio de la velocidad durante el desplazamiento. ¿De acuerdo? Entonces, durante mi recorrido, mi desplazamiento, pueda que pongo un ejemplo nuevamente, o sea, siempre hablando de una persona, yo camino 10 metros hacia adelante, entonces ese es mi desplazamiento, 10 metros, pero durante esos 10 metros de repente yo comencé a caminar y a los 5 metros yo me cansé porque pues ahorita ya no he hecho ejercicio y tal vez ya estoy cansado, me canso rápido, entonces se cansó, la persona se cansó. Entonces se hizo reposo a los 5 metros y se quedó ahí un ratito. Después volvió a empezar a caminar. Entonces, yo no sé, a mí solo el problema me puede decir el desplazamiento y el tiempo que me tardé, pero yo no sé durante el camino qué sucedió y a qué velocidad iba yo al principio y a qué velocidad llegué al final. Pero yo sé que hice un desplazamiento y que tengo un tiempo en el que lo hice. Entonces, la velocidad media es el promedio de velocidad. No importa si la velocidad no fue constante, yo voy a sacar un promedio de la velocidad de lo que yo, en mi desplazamiento que yo realicé. Entonces, esa es la velocidad media. En cambio, la velocidad instantánea sí ya es la velocidad que la partícula tiene en un momento determinado de manera puntual. Así como yo les estaba comentando ahorita, en la distancia o en la distancia de 5 metros, yo hice reposo, o sea, me quedé parado. Entonces ahí tenía 0 de velocidad, era 0 metros por segundo, no estaba avanzando, nada. Pero más sin embargo, en otra etapa sí yo tenía velocidad. Entonces, la velocidad instantánea sí es en un punto exacto. Ya no es el promedio de todo, sino que en un punto exacto, en un intervalo exacto, qué velocidad tenía yo o qué velocidad tenía la partícula. ¿De acuerdo? Miren, yo coloqué estas fórmulas de aquí. Aquí hay una fórmula que ustedes tal vez no la van a ver o nunca la han visto en su vida, o de repente ya la vieron, algunos colegios sí las dan, otras no, pero cuando usted pone en el internet velocidad instantánea y velocidad media, normalmente aparecen estas definiciones en cuanto a fórmulas. Entonces, yo no voy a adentrarme tanto en esto, pero les voy a explicar por si usted lo ve, para que sepa, ¿verdad? De que, porque siempre yo estaba poniendo velocidad media, velocidad instantánea y siempre aparecía esto. Entonces, por si a usted se le aparece y pues ahí empieza a decir, ¿y eso qué es? Y así, ¿verdad? Entonces, solo a grandes rasgos le voy a decir qué es. Entonces, matemáticamente, discúlpenme un momento. Disculpen un momento, el momento que es que sí, hoy me tuve que colocar en la sala de la casa y pues acá a veces hay un poquito de interés. Volvamos. Entonces, vamos a definir matemáticamente qué es la velocidad media y la velocidad instantánea. La velocidad media es delta X, que es el desplazamiento,
dividido delta de t, que es el intervalo de tiempo en el que ocurrió ese desplazamiento. Entonces, tengo x final menos x inicial dividido t final, el tiempo final, menos el tiempo inicial. Eso me va a dar a mí mi velocidad media durante el recorrido que yo hice. Entonces, abajo está la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea dijimos que tiene que ser en un punto exacto. Entonces, como estamos hablando de intervalos de tiempo, entonces ese intervalo de tiempo se me tiene que volver a mí tan chiquito que prácticamente no tengo intervalo de tiempo, sino que tengo un tiempo puntual. Entonces, por eso ahí dice que nuestro tiempo lo hacemos coincidir con 0, digamos así, para que tengamos el resultado puntual. Entonces, si alguien en diversificado ya vio lo que son límites, pues ahí estará, el límite tiende a 0 en esta ecuación. Entonces, así es como se define la velocidad instantánea. Y ahí donde dice tx dividido dt es una derivada. Pero ese tema, no, ustedes no se preocupen y de momento no se compliquen, ¿verdad? Pero en realidad la velocidad instantánea también la define matemáticamente como la derivada del desplazamiento. Entonces, por eso está ahí tx dividido dt, que es la derivada de x con respecto del tiempo. Entonces, esa es la media explicación que yo les puedo dar, que no vamos a profundizar porque ustedes no han visto esos temas, entonces se les va a complicar. Pero si ustedes lo miran ahora en internet o en un libro, ahora pues ya van a saber que por qué esa definición. Más o menos, a grandes rasgos, por qué esa definición. Entonces, vamos a seguir. Entonces, esa es la definición que sí nos va a servir a nosotros, es la de velocidad media. Entonces, esa sí es bien importante. Muy bien. Entonces, vamos a seguir. Ahora, el otro término importante que necesitábamos era el de la aceleración, ¿de acuerdo? Ese también es otro término importante dentro de, para el movimiento en una dimensión. Entonces dice, la aceleración aparece cuando en un movimiento la velocidad cambia. La aceleración mide la variación de la velocidad de un cuerpo con el tiempo. Matemáticamente es el cociente entre la velocidad y el tiempo. En el sistema internacional se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Y aquí también hacemos una distinción entre velocidad, aceleración media y aceleración instantánea. Entonces, pasa exactamente lo mismo que pasaba con la velocidad. En la aceleración media tenemos el promedio de la aceleración durante todo el recorrido. Probablemente al principio iba acelerando nuestra partícula, pero después dejó de acelerar y ahí volvió a acelerar y dejó de acelerar, volvió a acelerar, pero la aceleración media no me está pidiendo eso, solo me pide el promedio de aceleración durante el transcurso del... Ustedes en sus clases, en el diversificado, bueno, en sus clases del colegio, de la escuela, tienen diferentes notas, ¿verdad? Tienen un su 61, un su 90 y así, ¿verdad? Pero yo les digo a ustedes, yo quiero que ustedes me digan en promedio cuánto tienen. Entonces me dicen, yo tengo 85 de promedio. Eso es lo que pide la aceleración media, el promedio. No le está pidiendo cuánto tienen en sociales, cuánto tienen en física, cuánto tienen en matemática. ¿Está bien? Y entonces lo que está pidiendo es solamente el promedio general. Entonces, y la aceleración instantánea en un punto exacto, nuevamente. Entonces, nuevamente, acá tenemos la definición de aceleración media y aceleración instantánea. Pasa casi, con la aceleración instantánea pasa casi exactamente lo mismo que con la velocidad instantánea. Entonces no lo vamos a tocar porque, como les digo, es un poquito complejo eso, ¿verdad? Sobre todo, pues, porque no lo han visto. Pero en la universidad, para los que van para ingeniería, arquitectura o alguna otra clase que lleve bastantes números y que lleve matemáticas, de seguro lo van a ver.
Aceleración Incluso media. en el examen que yo realicé, solo venía lo de la velocidad media y la aceleración media, eso sí venía. Bueno, entonces, excelente. Entonces, sí es importante que pongan atención a eso, ¿verdad? Lo de la aceleración instantánea y velocidad instantánea, pues vamos a ver un ejemplo más adelante que de alguna manera puede ir relacionado algo con eso, pero en realidad esa fórmula no la van a ocupar, ¿verdad? Porque es un poquito compleja, como les digo. Entonces, la aceleración media es el cambio de velocidad o el delta de velocidad dividido el delta de tiempo. O sea, la velocidad final menos la velocidad inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente es casi similar a la velocidad media, porque solo que en la velocidad media, en vez de hacer la diferencia entre la velocidad inicial y la velocidad final y velocidad inicial, hacemos la diferencia entre la posición final y posición inicial. Entonces, aquí tenemos la aceleración media, ¿de acuerdo? Entonces, allí pueden ustedes observar la fórmula y pues como decía el compañero, eso probablemente venga, entonces ustedes van a tener que realizarlo o tener en cuenta estas fórmulas, tanto de la velocidad media como de la aceleración media. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir. Vamos a hacer otra definición, vamos a seguir con definiciones y dice, diferencia entre rapidez y velocidad. También es necesario que usted diferencie entre qué es la rapidez y qué es la velocidad. ¿De acuerdo? Se me había olvidado mencionar, pero si usted tiene alguna duda, puede interrumpirme durante ahorita cuando yo estoy hablando y puede preguntar, ¿verdad? En el chat se me hace un poquito difícil ver, la verdad, porque tengo que abrir el chat y pues ya no miro la pantalla. Y entonces puede interrumpir, puede poner su audio y preguntar. ¿Ah? Todos, si por favor apaguen su audio. Si no es para una pregunta, apaguen su audio. Por ahí oigo que alguien tiene encendido el audio, no sé quién será, pero mantenga apagado su audio. Y si quieren hacer una pregunta, enciéndalo y pueden hacer la pregunta e interrumpirme sin ningún problema. Bien, dice, rapidez. Es una magnitud escalar que relaciona la distancia recorrida con el tiempo. Y la velocidad es una magnitud vectorial que relaciona el cambio de posición, o sea, el desplazamiento con el tiempo. Entonces, fácil. ¿Qué es la rapidez? La distancia de recorrida dividido el tiempo. En cambio, la velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo. ¿Y cuál es la diferencia entre desplazamiento y distancia recorrida? O distancia, que el desplazamiento solamente es la resta de la posición final menos la posición inicial, pero la distancia recorrida es todo el trayecto que yo recorrí. Entonces, para allá la rapidez, yo solamente, agarro la distancia total que recorrí, la divido dentro del tiempo que me hice haciendo todo ese recorrido y ya tengo la rapidez. Pero para la velocidad, uso el desplazamiento. Y ya vimos la diferencia entre rapidez, entre distancia y desplazamiento. Es un concepto diferente. Entonces, ahí está la diferencia. Y aquí, ¿por qué dice la rapidez? Ahorita es importante tener claros los conceptos de las tutorías anteriores, vectores, escalares, porque la rapidez en sí la vamos a calcular como un escalar. ¿Por qué? Porque es una distancia. La distancia es un escalar. No importa si la partícula se movió hacia arriba, hacia abajo, no, eso no importa porque yo al final lo que voy a ver es la distancia que recorrí. En cambio, en el desplazamiento sí tomo en cuenta cuánto me moví para arriba, cuánto me moví para abajo, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso todavía no estamos viendo ese tipo de movimiento porque solo estamos viendo el movimiento en una dimensión. Pero el desplazamiento es vectorial y la distancia es un escalar. Importante que tengamos en cuenta esa diferencia. Muy bien, acá abajo tenemos las
fórmulas, digámoslo así, para el movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. ¿Cuál es el requisito para que el movimiento sea rectilíneo uniforme? Que la velocidad sea constante. ¿De acuerdo? Entonces, les puse estas porque vamos a ver solo el movimiento rectilíneo uniforme y el uniformemente variado, pues no lo vamos a tocar, porque yo creo que este es el más importante para conceptos básicos. Y para poder interpretar las gráficas de posición-tiempo, este es como que el que vamos a utilizar al final de cuentas. Pero trataré la manera de subirles algún video al Classroom con los otros temas que tal vez no alcancemos a ver aquí. Y ahí sí los miramos. ¿De acuerdo? Muy bien. Dice, variable a calcular ecuación. Para la velocidad es el desplazamiento dividido el tiempo. Para la rapidez, en cambio, es diferente porque no es el desplazamiento, sino que es la distancia recorrida dividido el tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y el tiempo es igual a la distancia dividido la velocidad, que solamente lo que hago ahí es un despeje, ¿verdad? El tiempo lo paso, bueno, la velocidad que está multiplicando con el tiempo en la ecuación de distancia, la paso a dividir por la distancia y ya tengo, pues, ya tengo el tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos las ecuaciones sencillas, las ecuaciones muy sencillas. Y no vamos a ver problemas exactamente de esto, pero son problemas bastante sencillos. Y como les digo, tal vez en Classroom le subimos algún video para que usted pueda ver ya un tipo de problema de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿verdad? Entonces, vamos a ver hacia abajo. Ahora, yo quiero que nos centremos en esto, las gráficas de posición-tiempo. Acá sí es bien importante que usted ponga atención porque no me dejará mentir su compañero que habló que venía lo de la aceleración media y lo de velocidad media, que las gráficas de posición-tiempo casi fijo vienen. No sé si venía. Sí, también viene. Sí, viene uno eso. Y verdad que trae varios incisos. Con esa gráfica hay que responder 2 o 3 preguntas. No, bueno, no sé en los exámenes de los demás, en el mío lo único que venía era que, por ejemplo, ahí donde está posición por metros, tiraba velocidad, y del otro lado daba, en la parte de abajo donde están los números 0, 6, 12 y todo eso, tiraba tiempo. Entonces decía, ¿cuál es la velocidad máxima que alcanza la partícula? Ya. Muy bien. En estas gráficas de posición-tiempo, velocidad-tiempo, aceleración-tiempo, siempre, bueno, en el eje Y va a ir la velocidad, la posición y la aceleración, y en el eje X va a ir el tiempo. Entonces, de ahí nosotros podemos sacar los datos que al final las preguntas nos van a pedir. Así como en esta gráfica de posición-tiempo directamente, si ustedes se dan cuenta, la partícula empieza a moverse desde los 3000 metros. Ubíquense en la gráfica, miren la gráfica y donde comienza la partícula está en 3000 metros. Entonces, la partícula comienza a moverse desde ahí. Tener en cuenta que el tiempo acá está en minutos, pero como les decía, eso es irrelevante si está en minutos, horas, segundos. De igual manera, el tiempo siempre va a ser el tiempo, ¿verdad? Entonces, en este caso es metros, tendríamos para allá una velocidad, tendríamos metros por minuto. Entonces, chequen bien ahí, empieza la partícula en 3000. Luego tiene un intervalo A, que es desde el tiempo cero
al tiempo 6 o al segundo 6 y ahí hace un recorrido, ¿ah? Que si se dan cuenta, ustedes pueden decir, pueden ir guiándose por la pendiente de la línea, pero en realidad no es la pendiente la que yo debo de ver, sino que yo debo de ver cuánto subió en metros mi partícula, que estaba en 3000 y subió 3000 más. Entonces, en el tiempo, en el lapso de tiempo de 0 a 6 segundos, mi partícula subió 3000 metros. O sea, tuvo un recorrido, un desplazamiento de 3000 metros. ¿De acuerdo? Entonces, si en caso a mí me pidieran, encuentre el desplazamiento que la partícula realizó en el intervalo de 0 a 6 segundos, entonces la posición inicial era 3000. La posición final, 6000. Entonces, el concepto de desplazamiento dice que debo de agarrar la posición final, restarle la posición inicial y ya tengo el desplazamiento. Entonces, tengo 3000 de desplazamiento. Pero ahora yo quisiera saber en ese lapso de tiempo el promedio de la velocidad, o sea, la velocidad media que se tardó mi partícula o que tenía mi partícula. Entonces, ya tengo el desplazamiento que eran 3000. Entonces, velocidad media es igual al desplazamiento dividido el intervalo de tiempo. Entonces, en el intervalo de tiempo, mi tiempo final es 6 y mi tiempo inicial 0. Entonces, 6 menos 0 es 0. Entonces, tengo 3000 dividido 6. Y ese resultado me va a dar mi velocidad media en ese intervalo, solamente en este intervalo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, yo quisiera que ustedes ahí en sus casitas, yo creo que tienen el lapicero y todo a la mano ahí, ¿verdad? Y están apuntando y están trabajando, que calcularan la velocidad media en el intervalo de 6 a 12 segundos. O sea, en el tramo B. Y cuando ya lo tengan, voy a dar un tiempo y cuando ya lo tengan, me lo pueden decir. ¿De acuerdo? Y luego lo vamos a resolver aquí vamos a tratar de utilizar aquí notas y vamos a poner ahí las fórmulas y todo, ¿verdad? De cómo poder resolver esa parte. Entonces, realicen este pequeño ejercicio ahorita. En el intervalo B, o sea, en el intervalo B de 6 a 12 segundos, ¿cuál es el desplazamiento de primero, verdad? ¿Cuál sería el desplazamiento? Y después con eso ya puedo encontrar también mi velocidad media. Entonces, realícenlo. Tenemos las y 33. Voy a dar 3 minutos, 5 a 5 minutos aproximadamente. Cuando ya mire que la mayoría está mandando sus respuestas, quiere decir que ya la mayoría terminaron. Vamos a ver, hoy sí voy a estar revisando el chat. Son 1000, ¿no? Ahorita les damos las respuestas. Vamos a dejar que los demás sigan trabajando. Bueno, necesito el dato del desplazamiento y también el dato de la velocidad media. Sí, de 6 a 12 minutos. Recuérdense que en el eje X está la posición en metros, ¿verdad? O sea, está la posición. Y en el eje Y, perdón, está la posición y en el eje X está el tiempo.
¿Ya lo tenemos? Bueno, ya el compañero que había puesto ahí 1000, pues esa es la respuesta para la velocidad media. Y el desplazamiento es de 6000. Para los compañeros que de repente por ahí no vieron por de dónde venía o sea, cómo es que está el resultado, lo voy a hacer aquí en la pantalla, en una parte de la pantalla. ¿Ah? Entonces, tengo aquí mi delta de X, supongamos, ¿verdad? Delta de X. Es en el intervalo de 6 a 12, o sea, en el intervalo B. Entonces, mi posición final la voy a ver al final, ¿verdad? O sea, hasta dónde quiero llegar yo, y está en el minuto 12. Entonces, mi posición en el minuto 12 es de 12,000. Esa es la posición final, menos la posición inicial que estaba en el minuto 6, que es de 6,000. 6,000. Entonces, ahí yo ya tengo mi desplazamiento, que si yo lo ejecuto, ¿verdad? Es una suma bastante sencilla, pues me va a dar 6,000. Entonces, ese es mi desplazamiento. Ahora, mi velocidad media es el desplazamiento 6,000 dividido el intervalo de tiempo 12, que es el tiempo final, menos 6, que es el tiempo inicial en el que comencé. Entonces, eso me da a mí un total de 1000, que es lo que sus compañeros ya habían dicho anteriormente. Entonces, yo quiero que nuevamente hagan otro ejercicio siempre con este mismo problema o con este mismo, y que hayan el desplazamiento en todo el recorrido. ¿Ah? Y la velocidad media en todo el recorrido. ¿De acuerdo? Desde 0 hasta 35 minutos, 36 minutos, perdón. ¿Ah? Entonces, el desplazamiento, hay en el desplazamiento desde 0 hasta 36 minutos. La velocidad media también se puede hacer en lugar de hacer la resta del tiempo, o sea, solo el tiempo transcurrido. Viene siendo lo mismo y sería como que más abreviado, ¿no? Repetimos tu pregunta. Cuando se saca la velocidad media, como hiciste tiempo final menos tiempo inicial. Entonces, si solo haces eso de, o sea, por el tiempo que ha transcurrido, que viene siendo lo mismo, te ahorras como que un paso y te saldría lo mismo. No. Sí, es correcto, ajá, porque al final el intervalo de tiempo o la resta del tiempo final menos el tiempo inicial me va a dar el tiempo que me tardé, ¿verdad? Entonces está bien. Si lo puedes hacer mentalmente y así como en este caso, sencillo, pues de una vez se pone el 6, ¿verdad? La situación estuviera en que fuera bueno, casi Sí, al ser más siempre, complicado, al ser más difícil el ajá, problema que pongan, pues sería ya hacerlo con el procedimiento, ¿correcto? ajá, hacerlo paso por paso. Ajá. Entonces, hallemos ahí, ¿verdad? Y pues a los que lo vayan hallando, pues pueden dejar su respuesta en el chat también. Y pues lo vamos a realizar nuevamente aquí rapidito también en pantalla para que ustedes lo miren.
¿Ya lo tienen? ¿Alguno lo tienen? Bueno, preguntaba alguien ahí si no habría que pasar minutos a segundos. Si el problema lo pide, habría que pasarlo, pero normalmente no lo va a pedir. Me imagino yo que no lo va a pedir. Y si el que hace el examen quisiera que trabajara en segundos, pues va a poner segundos directamente. Pero si el problema lo pide, pues yo creo que es una conversión bastante sencilla para que usted lo pueda realizar. De momento en este problema no pasen a segundos los minutos. Bueno, le voy a dar así rapidito la respuesta para que yo pase a la siguiente gráfica y ustedes puedan ver. O puedan seguir practicando con la otra gráfica. Lo voy a tratar de escribir aquí rapidito, así en eso alguien termina también. A los que no han terminado, lo pueden terminar. Perdón si les voy a tapar un pedacito, tal vez ahí le voy a pasar el lápiz y no van a ver algún número. No pregunten. Posición final es 0, ¿verdad? Porque es menos la posición inicial que era 3000. Y eso da menos 3000. Habrá que recordar los conceptos, el concepto que les dije de rapidez y velocidad, ¿verdad? O de distancia y desplazamiento también les dije. La distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector, por lo cual si tengo un número negativo acá, ¿verdad? O sea, lo tengo que tomar en cuenta porque el desplazamiento es un vector, entonces tiene dirección y eso es lo que me hace que tenga menos 3000. Al final de cuentas, mi partícula comenzó en 3000 y desde su punto inicial, ¿verdad? Recorrió menos 3000. O sea, se fue hacia adelante, llegó hasta un punto que es 12000, volvió a regresar y todavía se regresó 3000 menos de lo que había avanzado. Entonces, por eso el signo negativo del desplazamiento. La velocidad también es un vector. Entonces, el signo negativo del desplazamiento lo voy a tomar en cuenta en la velocidad. A diferencia de la rapidez, que la rapidez, entonces, no me va a dar signo, ¿verdad? Porque es un escalar, solamente es un dato y igual no voy a tener signos, ¿verdad? Pero en este caso de la rapidez, la velocidad, sí la voy a tomar en cuenta el signo menos. Entonces tenemos menos 3000 dividido tiempo final menos tiempo inicial. Y como decía ahí nuestro compañero, si usted quiere hacer la resta, la hace, y si no, pues solo ponga 36, ¿verdad? 36. Y eso a mí pues me dio 83.83, menos 83.83. Punto 33, perdón. Entonces ahí yo tengo mi respuesta y esto es metros por minuto. Entonces ahí yo tengo mi respuesta ya de velocidad media. Ahí estamos. Entonces vamos a dejar esta parte aquí. Borrar todos los libros. Entonces vamos a seguir a la siguiente gráfica. Voy a seguir a la siguiente gráfica que es bastante similar a esta, prácticamente lo mismo. Bueno, ya no tengo otra gráfica, pero abajo sí tengo un problema, ¿de acuerdo? Muy bien. Este también es para que ustedes lo realicen, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una gráfica de posición-tiempo con los datos que están aquí. Realícenlo en su casa y luego comparamos a ver si estamos realizándolo igual. Dice, un cuerpo
se mueve describiendo una trayectoria rectilínea, o sea, se mueve en línea recta en una dimensión nada más. Sus posiciones y tiempo se resumen en las siguientes tablas. Tiempos en segundos, 1, 2, 3, 4, 5. Posición en metros y en el mismo, o sea, en el tiempo de un segundo está en 5 metros, en el tiempo de 2 segundos está en 6, en el tiempo de 3 está en 6 también, en el tiempo de 4 está en 0 y en el tiempo de 5 está en 1. Omitamos ese 4 de acá adelante. Bueno, la verdad, mejor pongámosle un 0 acá adelante. No sé si me voy a entender, me voy a dar a entender, es que me faltó un 0 aquí, por eso no me cuadró. Lo único que hay que hacer es correr toda una posición y agregar el 0 en la posición de 5 metros. Ajá, exacto. O sea, ajá. En la posición inicial, ahí, digamos, me faltó un cuadrito con un 0 ahí, así como casi lo puse ahorita ahí. Entonces, hagamos una gráfica con esos, ¿cómo se llaman? Ajá. Y ahí se darán cuenta ustedes después las preguntas que vamos a plantear. Ya con su gráfica, cuando ustedes la tengan hecha, yo también voy a trabajar mi gráfica abajo. Ahí donde está abajito la voy a trabajar. Y pues, vamos a ver. Ustedes ahí trabajen y yo también voy a trabajar aquí mi gráfica. Y no me puedes hacer el favor de bajar un poco solo para que se vea la otra línea de datos. Va. Es cierto, ya los... Ahí estamos. ¿Lo podrían apuntar? ¿Lo podrían apuntar ahí de una vez? Apúntenlo, porque voy a bajar para yo hacer mi gráfica aquí también. Voy a bajar. Ahí está. Muy bien. Creo que todos ya la revisaron, ¿verdad? Entonces, voy a bajar para hacer abajo mi grafiquita yo. Estamos. Entonces, bueno, algo así les tendría que quedar la gráfica. Perdón que no les puse los números ahí, pero pues cada cuadrito es una unidad. Entonces, del lado de Y, pues cada cuadrito que voy subiendo es una unidad y del lado de en X, en el lado del tiempo, también es una unidad. Ajá.
Entonces, vamos a ir resolviendo preguntas. Miren que las podemos resolver hasta mental, hasta mental. A Fátima no le quedó así, dice de plano, pues lo que les había comentado, en la parte de arriba, a mí me faltó un 0. Entonces ahí, antes del 1 en tiempo, falta un 0 ahí. Entonces tal vez por ahí no lo colocaste así. No sé. Bueno, vamos con la primera pregunta. Vamos hacia abajo, ahí tratando la manera, lo vamos a hacer de manera, así, sin hacer los cálculos tal vez, porque, como les digo, tal vez se puede resolver de una manera lógica, solo viendo los problemas. Entonces, miren, voy a bajar. La primera pregunta dice, ¿en qué intervalo permaneció en reposo nuestra partícula? Vuelvo a subir, lo pongo donde está. ¿En qué momento la partícula no se movilizó? ¿En qué intervalo no se movilizó? Ahí, alguno de ustedes que me responda al chat o me responda en audio, mejor ahorita en audio, todo en audio. ¿En qué intervalo la partícula se mantuvo en reposo? Solo una cosa. ¿Sí? Carla levantó la mano, no es por la respuesta, sino que antes, no sé si tenías alguna duda, Carla. No, fue que me equivoqué. Gracias. Bueno, gracias, Rocío. La pregunta de aquí ahorita es, ¿en qué intervalo permanece en reposo nuestra partícula? Alguien que ya sepa dónde, porque ahí alguien escribió de 1 a 2 y en ese intervalo no está en reposo la partícula, porque en el intervalo de 1 a 2, en el intervalo de 1 a 2, que es de 1 a 2, la partícula sí se mueve 1 metro hacia arriba. Entonces, es en el intervalo de 2 a 3 que miren, la partícula se queda en la misma posición en metros. Entonces, en el intervalo de 2 a 3, mi partícula está en reposo, no se está movilizando. Aunque la gráfica sigue avanzando, por eso es bien importante entender qué me está dando mi gráfica de posición-tiempo y cómo funciona. Porque la gráfica está avanzando, pero es una línea recta, una línea horizontal, que quiere decir que ni se movió hacia arriba ni hacia abajo, y ahí en el eje Y, recordemos que tenemos los metros, tenemos la distancia, entonces no se movió, se mantuvo en reposo. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Pero no es de 0 a 1, o sea, no, porque lo primerito que hacemos es cuando sube de 0 a 1, entonces sí sería de 1 a 2. Sí, perdón. Ya, la chica que nos escribió de 1 a 2 tenía razón, porque otra vez ya tengo mentalizado yo que empecé en 1. Pero entonces es de 0 a 1 la primera, entonces sí es de 1 a 2, Gracias a la chica que nos respondió. Perdón que le quité el crédito de la respuesta buena. Pregunta, no sé si me pueden escuchar. ¿Sí? ¿Te puedo escuchar? Por ejemplo, o sea, yo tal vez desde mi punto de vista lo estoy viendo de una manera incorrecta, pero no se podría decir que también está en reposo, por ejemplo, en cada tramo que corre, por ejemplo, de 1 a 2, de 2 a 3, tomándolos como por separado, ¿no? No sé si me entiende cómo lo estoy tratando de visualizar. No, porque en cada uno de ellos lo que está realizando un movimiento. Te das cuenta, realiza diagonales. El único en el que se podría decir que está en reposo es de 1 a 2, porque en los demás siempre se mueve. Así es, esa sería la respuesta correcta. Los demás estarían en velocidad constante, ¿no? Bueno. Es como que hay una confusión. O sea, no sé, como tal vez yo no entienda a qué se refieren ustedes. Porque, o sea, por ejemplo, yo miro que se está moviendo en toda la gráfica. Pero pues... Sí, pues es lo que yo mencionaba, que hay que ver cómo es que funciona la gráfica de posición-tiempo. Porque en realidad la gráfica siempre va a seguir avanzando, porque el intervalo de tiempo no se detiene. Digamos, no puedo decir yo, me voy a quedar aquí estancado en 1 y después voy a aparecer en 4, sino que el tiempo sigue corriendo. El que sí se puede detener en movimiento es mi posición.
Pueda que yo de 4 a 8 segundos me quedé en reposo, como lo dice la pregunta, ¿verdad? No me movilicé ni para adelante ni para atrás. Entonces, estoy en la misma posición en metros a los 4 segundos y a los 8 sigo en la misma posición, no me movilicé. Pero a los 8 yo ya decido moverme y empiezo a moverme otra vez. En el caso de la posición, de la gráfica posición-tiempo, me voy a dar cuenta de eso con lo que decía el compañero. Si hay pendientes, es porque sí me estoy moviendo. Pero si hay una línea horizontal, quiere decir que en ese lapso de tiempo yo no me movilicé. O sea que lo que simboliza la gráfica, todo lo que está en rojo, está graficando lo que sería el tiempo. Estoy graficando en Y la posición y en X el tiempo. Entonces estoy graficando 2 puntos. Por eso acá arriba teníamos tiempo 0, posición 5. En la siguiente unidad, tiempo 1, posición 6. Entonces estoy graficando los dos. Pero yo estoy avanzando. En el eje X yo estoy avanzando porque el tiempo está avanzando. Pero eso no quiere decir que yo me estoy moviendo. O sea, el que me da el movimiento es el eje Y. Porque ahí está la posición. O sea, eso es lo que tengo que entender yo. Que en el eje Y yo estoy analizando la posición. Si no me muevo en ese eje, si hay líneas horizontales o líneas perpendiculares al eje Y, quiere decir que yo no me moví. Y en el eje de X, ¿verdad? En el tiempo, no van a haber líneas totalmente verticales. No pueden haber porque, como les digo, el tiempo no se detiene, ¿verdad? El tiempo siempre va a seguir avanzando. Espero que no haberles, que te haya podido explicar. Solo agregando un poquito más, o sea, la gráfica está graficando mi posición en un determinado tiempo. Por ejemplo, hice en el intervalo 0 a 1, veámoslo como a gran escala para que lo vean mejor. Digamos que el tiempo está en horas. Digamos que de 0 a 1 hora, yo me moví una cierta distancia. Pero ahí como en la gráfica está de 1 a 2 horas, yo no me moví. Por eso está como en 0, está en reposo. Por eso se grafica de manera horizontal. Luego me dice la gráfica que del intervalo de 2 a 3 horas, yo me moví cierta distancia. ¿Sí? No sé si así les queda un poquito más claro. Gracias, Rocío. Espero que sí les haya quedado claro ahí a los muchachos que tenían duda. Vamos a seguir con lo de las preguntas. ¿Cuál es el desplazamiento del móvil entre el segundo y tercer segundo? Vamos a poner otra vez la imagen donde la teníamos. Entre el segundo y tercer segundo. Entonces voy a poner el ratoncito aquí. Entonces, de aquí para acá. La pregunta es, ¿cuál es el desplazamiento, verdad? Si no me equivoco, yo me olvidó ya. No es 6. Exacto. Es 6. Entonces, ahí, como les digo, estas preguntas son hasta de resolverlas en mente. Es 6. ¿Por qué? Porque disculpen que si a veces pero es que aquí me tarda un poquito, pero aquí estoy seleccionando el ratoncito para que miren dónde estoy señalando. Entonces, miren, aquí fue el recorrido que realizó este desplazamiento, digamos, pero en realidad el recorrido no es esta pendiente, sino que la posición, o sea, estaba en la posición 6, y al final, en el tercer segundo, estoy en 0. Entonces, posición final, que es 0, menos posición inicial, que es menos 6, tengo un desplazamiento negativo de menos 6. Hay que tener cuidado con eso. En eso también los pueden, por eso a veces sí es bueno hacer la fórmula, porque los pueden perjudicar en el examen. Puede venir, si viene respuesta múltiple, puede venir 6 y menos 6. Entonces ahí ustedes tienen que aplicar criterio
y saber que en este caso el desplazamiento es menos 6, porque se movió hacia abajo, ¿verdad? De la recta o del eje X, que es la posición. Entonces, quiere decir que regresó, hablando en una dimensión, empezó a caminar para allá, pero de ahí se regresó. Entonces, vamos con la siguiente pregunta. Y pues ya con esto vamos a ir terminando. ¿Cuál es Miren, aquí hay dos preguntas bien interesantes que dice cuál es el desplazamiento total del cuerpo y cuál es la distancia total recorrida por el cuerpo. Vamos a verla en un ejemplo ahorita. La diferencia entre desplazamiento y distancia. El desplazamiento siempre va a ser posición final menos la posición inicial. Entonces, aquí está la posición final. Está en 4 metros. 4 metros. Y la posición inicial está en 5 metros. Entonces, posición final 4 menos 5, al final de cuentas, aunque miremos nosotros que la gráfica se haya movido bastante en nuestra partícula, en realidad su desplazamiento fue de menos 1. Menos 1. Menos 1. Entonces, ahí está la respuesta en el desplazamiento. En cambio, con la distancia total recorrida, yo me tengo que ir intervalo por intervalo, sumando cuánto recorrió en cada intervalo. En el intervalo 1 recorrió 1 metro. 1 metro positivo, pero como la distancia es escalar, a mí no me importa si lo recorrió para adelante, para atrás, para negativo, positivo. O sea, yo quiero la distancia total que recorrí. Entonces, en la distancia, en el primer intervalo recorrí 1 metro. En el segundo intervalo no recorrí nada, 0 metros, porque estuve en reposo, que era la primera pregunta. En el tercer intervalo recorrí 6 metros. Traía 1 metro más 6, ahora tengo 7, ya llevo 7. En el siguiente intervalo recorrí 1 metro, 8. Y en el último intervalo recorrí 3 metros. Entonces, distancia total recorrida, 11 metros. Desplazamiento, menos 1 metro. Entonces, ahora voy a encontrar por último, y ya con esto sí terminamos. Solo déjenme chequear que sí. Me cuesta encontrar el lápiz, no sé por qué. Que alguien me explique dónde está. Ahí ya no puedo poner el lápiz. Ahí está, ya lo puse otra vez. Muy bien, entonces, miren, tenemos acá el desplazamiento total es menos 1. Y la distancia total recorrida, vamos a ponerlo con una D. Esa sí es 11 metros. 11 metros y el desplazamiento menos 1 metro. Entonces, yo con esos datos voy a encontrar mi velocidad media y mi rapidez media, o mi rapidez. Ahí ya no hay media, ya no hay mi rapidez. Entonces, velocidad media, dijimos que es igual al desplazamiento menos 1 dividido el intervalo total del tiempo, que es el final, hasta qué, hasta 5, digamos. Perdón, ahí que 5 menos 0. Entonces, 5 segundos. Entonces, yo tengo ahí menos 0.20 metros por segundo. Eso es mi velocidad media. Menos 0.20 metros por segundo. En cambio, vamos a la rapidez. Lo voy a explicar con una R, la rapidez. La rapidez es un escalar. No tengo signo negativo, signo positivo. La distancia tengo en... Y del lapso de intervalo de tiempo tengo 5 segundos. Entonces, vamos a ver ahí cuánto nos queda en decimales esa operación. 11 dividido 5, 2.2. Gracias. 2.2 segundos. Metros por segundo, perdón.
metros por segundo. Entonces, ahí estaríamos. Diferencia entre, ya tenemos diferencia entre desplazamiento, entre distancia, entre velocidad media, entre la rapidez. Tenemos todos los conceptos como para que ustedes los puedan realizar en su examen de manera correcta. ¿De acuerdo? Repasen. Yo ya no subí el documento de la clase pasada de lo que había dado de movimiento en una dimensión porque pues lo quería subir todo junto. Entonces, hoy sí, más tardecito, subo el documento todo junto de movimiento en una dimensión. Entonces, no sé si habrá alguna duda. ¿Alguien? Este tema está bastante sencillo, creo yo, y yo traté la manera de explicarlo de la manera más sencilla posible para que ustedes lo entendieran de la mejor forma posible. Ajá. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Vamos a ver. Bueno, dice aquí nuestra Carla, ¿verdad? Que si puedo volver a explicar lo de la distancia. Bueno, lastimosamente quité la gráfica, ¿verdad? Yo creo que ya no la puedo volver a rehacer. Me voy a ir a la gráfica de arriba. Me voy a ir a la gráfica de arriba porque el concepto es el mismo al final. Entonces, ya para la distancia recorrida, yo tengo intervalos, y aquí tengo, mira acá, tengo intervalos de 0 a 6, de 6 a 12, y entonces hasta llegar a 36 minutos. Entonces, yo necesito saber o quiero saber la distancia que yo recorro total. La distancia sí no importa, yo solo voy a ver cuánto recorro en cada intervalo y voy sumando. En el intervalo 1 recorrí 1 metro, lo sumo. En el intervalo 2, 5 metros, se lo sumo a 1. Vamos a hacer el ejemplo con este. Sí, rapidito. Yo sé que algunos están diciendo, pero qué fácil la explicación, o qué sencillo, pero la idea es que todos lo puedan comprender bien, y que sea lo más sencillo de entender para todos. Entonces, mira, en el primer lapso, en la primera intervalo de 0 a 6 segundos, si te das cuenta, mi partícula estaba en 3000. Y ya en 6 segundos está en 6000. Entonces, recorrió 3000. Mi partícula se movió 3000 metros. Entonces, ya tengo 3000. Entonces, voy a seguir sumando los siguientes intervalos para mi distancia total. De 6 a 12 se movió, mira, estaba en 6000 y terminó llegando a 12000. Entonces, se movió 6000. Al final, el concepto de distancia también puede ser la suma del valor absoluto de todos los desplazamientos. Podría ser otro concepto. Muy bien, en el intervalo de 12 a 24 no se movió, se quedó en el mismo lugar. Entonces, 0 metros. Del intervalo de 24 a 35, sí se volvió a menear 12000, ¿verdad? Porque se estaba de 12000 y llegó a 0. Aquí no me importa, porque como les digo, otro concepto sería el valor absoluto, o sea, el valor absoluto del desplazamiento. Si me pongo a chequear el desplazamiento, mi posición final era 0, mi posición inicial es, para este intervalo, ¿verdad? Mi posición final 0, menos mi posición inicial menos 12000. Entonces, mi desplazamiento es menos 12000, pero para distancia yo voy a tomar el valor absoluto. Entonces, voy a tomar siempre positivo. Entonces, ahora yo ya tengo aquí toda la distancia, sumo todo y al final tengo 21,000 metros recorridos. Entonces, esa es mi distancia. En cambio, el desplazamiento es totalmente diferente, porque en desplazamiento, mira, desplazamiento en X es la posición final, que en este caso es 0, menos la posición inicial, que es 3000. Menos 3000. Entonces, mi
delta de X o mi desplazamiento total es menos 3000. Eso fue lo que se movilizó mi partícula en desplazamiento. Pero en distancia se movió 21.000 metros.